iPhone. Espero que ahora no lo vuelva a pasar porque está ya bajo la sombra. Entonces yo voy a retomar el tema, qué pena, porque había gente conectados y ahora no sé si los he etiquetado bien y si se podrán volver a conectar a la directa. Entonces yo estaba hablando de esta situación que nosotros los cubanos estamos viviendo, que es lo que a mí me ha removido a hacer esta directa hoy, y es que decía que a nosotros desde pequeños nos hablaron de la dictadura del proletariado. A nosotros nos dijeron claramente, es que lo más curioso es que nosotros no éramos responsables porque éramos niños. Ahora todo esto viene a raíz de que he tenido la oportunidad de tener una conversación con mi hijo, que yo le llamo conversaciones inteligentes, porque creo que es un ser humano que está educado, que tiene la capacidad de tener un pensamiento crítico y analítico. Y entonces, a raíz de hablarme de temas de historia, dije, wow, qué privilegio, ¿no? Qué privilegio ha tenido en su educación y en su instrucción, y cómo habla de determinados temas de política en los que yo soy incluso ignorante. Y yo decidí hacerle una pregunta que nunca había querido hacérsela, y le pregunto cuál sería tu visión política después de haber estudiado todos los sistemas políticos, de todo lo que conoces y vives. Y me dice, nunca se ha implementado, o creo que no hay experiencias, me dice, de que se ha implementado, y me habla del anarquismo. Pero bueno, este no es el tema. Y por ahí estuvimos hablando y conversando. Y el tema está en que a nosotros, ¿no? A nosotros nos decían claramente que nosotros teníamos la dictadura del proletariado. Nosotros vivíamos una dictadura del proletariado y no manejábamos el concepto de lo que es una dictadura. Yo pienso que nosotros, mi generación, yo nací en el año 72, tengo 51 años, me corté el pelo, dije que me corté el pelo, tengo un tema con que me quede de una manera o de otra, porque yo jamás había llevado el pelo así de este largo, o pocas veces. Y entonces, nosotros no éramos responsables, ¿no? Porque cuando usted crece, su pensamiento, sus creencias se, se elaboran, se configuran a partir de sus experiencias, y sus experiencias pueden ser vivencias en primera persona, aprendizaje en primera persona, o pueden ser vivencias de terceras personas, que eso sería un aprendizaje vicario, que usted aprende, por ejemplo, a que si usted ve una persona que se quemó porque puso la mano en el fuego, usted no pondrá la mano en el fuego porque usted aprendió que quema, aunque no haya sido directamente usted que se haya quemado. Entonces, digo esto porque nosotros fuimos configurando, nuestra generación fuimos configurando nuestras ideas, nuestros pensamientos, según la educación que fuimos recibiendo en nuestras casas, y todo lo que vimos en nuestras casas, en las calles, en el contexto social, en nuestro proceso de sociabilización, y en nuestro contexto educativo, cultural, porque a nosotros nos daban muchos contextos en lo que era cultura, deporte. Nosotros participábamos en extraescolares siempre, que ya sabemos que todo estaba politizado, que había detrás un departamento ideológico que estaba estratégicamente diseñado para que nosotros fuéramos niños educados para servir a un sistema militar, fascista, de partido único, del Partido Comunista de Cuba. Entonces, yo pienso que no era responsabilidad, no ha sido responsabilidad nuestra haber sido tan ignorantes en ese sentido. Yo más bien responsabilizo a otra generación, y es la generación de nuestros abuelos y nuestros padres, sin tampoco hacerlos culpables a ellos, porque ellos también tenían sus vivencias, sus experiencias, y como yo digo, vaya ruido que tengo aquí con este trozo de pelo. Y como yo digo, yo, por ejemplo, fui una niña que crecí entre dos aguas, ¿no? Había una parte de mi familia que era por parte de madre, que era muy corta, que estaba totalmente en contra del régimen. O sea, que mi tío abuelo, que decía abuelo, jamás fue ni el CDR de la FMC de nada, pero hablaba en voz baja, ahora lo entiendo, era por el miedo que el hombre vivió. Y tenía una señora que me cuidaba allí en el barrio, que era, como vamos a decir, una hermana postiza de mi madre, podemos decir así, que era lo que llamaban también una gusana, tanto ella como su hermana. Y yo crecí en esa casa y viví mítines de repudio y demás. Y después tenía mi familia paterna,
que era totalmente revolucionaria, seguidores del comunismo, que creían en aquella revolución. Todos eran muy buenas personas, todos, porque yo no puedo decir que en mi familia paterna, menos que yo lo haya detectado cuando era niña, después de adulta he reflexionado sobre determinadas cosas de algunos familiares más bien lejanos, no los directos, no mis abuelos ni mi tía, que era muy revolucionario y muy afín al régimen, pero sin hacer daño a nadie. Entonces, yo crecí entre esas dos aguas. Yo, y como a mí le puede haber pasado a muchas personas, yo siempre digo qué privilegio han tenido los niños que en Cuba crecieron de mi generación, que sus familias les hablaron claro y les abrieron los ojos sobre aquello que era un monstruo, una dictadura militar, fascista, comunista, de partido único. Entonces, es esto, el hecho de que nos hayan adoctrinado, nos hayan hecho ese daño en que nosotros no aprendimos y no nos engañemos. Yo al menos hablo por mí, pero creo que la mayoría de nuestra generación no aprendimos a reflexionar, a tener un pensamiento crítico, a desarrollar la asertividad. No nos enseñaron a hablar, pero esa palabra que hoy en día se utiliza tanto es muy simple. No nos enseñaron, no nos educaron para respetar el criterio, la opinión, la posición de aquel que no tiene tus ideas o tu manera de ver la vida. No nos educaron, no nos instruyeron para respetar la diversidad y para entender que la diferencia es riqueza. O sea, nosotros no nos educaron así. Y nos crecimos en la confrontación, en la crispación, en la falta de respeto. Yo nunca olvidaré, no recuerdo qué edad tenía, pero estaba en casa de mis abuelos paternos, en Novedado, allá en el 20 plantas de Tulipán y Loma, que al lado hay otro edificio de 21 plantas y al lado hay otro edificio muy largo de 12 plantas. Yo nunca olvidaré, nunca olvidaré que hago estas anécdotas porque esto ayuda a reflexionar, creo. Nunca olvidaré un bulto de gente, un tumulto de gente con un muñeco que creo que era Carter, ¿no? Un presidente de Estados Unidos, que lo estaban colgando en la fachada del edificio, lo estaban quemando, estaban gritando de todo. Y para allí, aquella turba, pues fueron muchísimos vecinos y había algún que otro familiar de la casa de mis abuelos paternos. Y le estaban aparte haciendo mítines de repudio, era una masa de allí del barrio, gritándole a unos vecinos que parece ser se iba a ir del país. Yo eso lo había vivido ya con 8 años, en el año 80, en la casa de esta señora, de mi tía que me cuidaba, que era una señora que no era de tía de apellidos, pero que me cuidaba a mí. Y es curioso cómo yo misma, habiéndolo vivido en casa de mi tía de crianza, casa de mi madre de crianza, cuando lo vi en el otro lado me quedé como impactada y recuerdo que yo le dije a mi tía la negra, que era otra persona que era como una tía abuela, pero que no era familia, era negra, una persona que acogieron mis abuelos paternos. Y hablo de esto porque ya todos ellos están fallecidos y por respeto a ellos pienso que nunca lo hubiera hecho si estuvieran vivos, porque eran muy buenas personas, a pesar de que eran defensores de la revolución comunista. Y iba corriendo para allí, aquella turba, y yo le dije, tía, ¿a dónde tú vas? ¿A dónde tú vas? ¿Por qué vas allí? Y iban para allí y no, sin pensar que yo era una niña, que yo estaba allí. Y me decía, ven, ven. Yo me le escapé de la mano y dije, no. Yo me quedé como sorprendido observando todo aquello, cómo le gritaban. Y yo pensé, en aquel momento recuerdo haber tenido algún pensamiento, esto es lo mismo que le hacían a mi tía y a su hermana y a su hija, y yo estaba un día dentro de la casa, esto es lo mismo que nos hicieron a nosotros, que le hicieron a ella. Es por lo mismo, yo no entendía, yo decía, que yo creo que me quedé como paralizada, como qué horror, ¿no? Pero también a la vez me quedaba un poco traumatizada, ¿no? Como tantas personas ven algo de la misma manera. Entonces a veces hasta te confundí y llegabas a pensar, no, igual es que estas personas realmente son malas, han hecho mal, algo mal contra todos nosotros. Entonces creces en una contradicción, al menos yo creo, reflexionando sobre mi pasado y sobre cómo se fueron configurando mis pensamientos, mis ideas,
cómo yo sola en la adolescencia conseguí quitarme esa venda del todo 100% y entender qué era lo que pasaba en Cuba, o entender parcialmente qué era lo que sucedía en Cuba. Entonces yo cuento todo esto y explico todo esto para llegar a esa actitud que tiene el pueblo cubano, de acciona, me movilizo cuando hay un líder, como ha pasado ahora en Caimanera, o unos líderes, y hay algunas personas que dicen la verdad, dicen lo que pensamos mucho, tienen el valor de salir, de decirlo delante de todo el pueblo, delante de, como ellos lo hicieron, del partido municipal, provincial, a sabiendas de lo que eso te puede costar, porque ya no es como cuando yo tenía 16 años, que yo me la jugué y empecé a decir cosas en el preuniversitario y a hacer cosas que me trajeron muchos problemas, pero yo no era consciente de las consecuencias. Yo pensaba que yo le podría vencer a los malos, porque yo en parte creía que tenía la razón y muchas personas me decían y me apoyaban que tenían la razón. ¿Qué sucede en Cuba? Que fue lo que me pasó a mí con esa edad. Que después la gente que en ese momento salen y apoyan, y esto tiene que ver con ese daño antropológico que tenemos, con ese miedo aprendido, esto se llama indefensión aprendida, de lo cual hemos hablado muchas veces. Es un estado psicológico en el que aún está parte del pueblo cubano, en el que el ser humano y también muchos animales aprenden que por más que usted haga algo para defenderse contra una persona que lo oprime, una persona que tiene el control sobre usted, una persona que le maltrata, vamos a decir, una persona que le tiene encerrada en un sótano, que no le da de comer, que usted está, miren, ahora se fue el sol, que usted está inmovilizado, no puede escapar de esa situación. Su cerebro acaba desarrollando ese estado psicológico de indefensión aprendida, en el que incluso usted puede convertirse en un sumiso de su opresor, de no alzar la voz ni intentar escapar, porque usted ha aprendido que todo lo que haga para defenderse contra su opresor, contra quien lo tiene sometido, va a ser en vano. Entonces, por eso es que creo que sucede esto, de que en un momento determinado sale un líder, sale una persona que habla, o dos o tres, como ha pasado en Caimanera, porque el ejemplo de Caimanera me ha gustado mucho, las imágenes que nos ha llegado, porque han sido muy claras, muy nítidas, se escuchaba muy bien lo que esos muchachos expresaban, la forma en que hablaban, incluso con un vecino, me parece, que había sido como defensor del régimen, y ni lo atacaban, ni le intentaban ofender, sino que le explicaban sus argumentos. Se vio como el pueblo apoyaba y pedía libertad, seguramente dentro de esa turba, bueno, dentro de esa cantidad de personas del pueblo, estaban los informantes, los chivatones de la dictadura, de la seguridad del Estado. Estoy segura. Pero bueno, ahí había una gran mayoría que todos no son chivatones. Pero en ese momento apoyaron, en ese momento gritaron libertad, se escucharon incluso gritos de que nos estamos manifestando porque queremos comida, y otros decían porque queremos el fin de la dictadura. Entonces, en ese momento, la gente estaba enardecida, que es algo muy característico de la idiosincrasia y de la genética del latino y del cubano, que cuando estamos en grupo y en masa, nos contagiamos de esa vehemencia que lleva el otro. Y como esa es un sentir que tenemos, lo hacemos nuestro también, lo compartimos y entonces apoyamos. Y la gente apoyaba y gritaba libertad. Pero ¿qué sucede después? Cuando vinieron los militares a dar golpes, yo vi el número de militares que había, era inferior totalmente al pueblo que había en las calles. Si ese pueblo hubiera apartado a los niños, por ejemplo, y hubiera decidido, pero para eso se debe desarrollar lo que se llama una conciencia social, ¿no? En lo que es la población, que acabe de determinar que hay momentos en los que no se puede perder la oportunidad ni de quedarse en silencio, ni de hablar
y no se puede perder la oportunidad de accionar cuando corresponde o de no accionar cuando corresponde bajar las manos y decir libertad, yo tengo las manos detrás, pero hay momentos en los que, como cuando fueron a agredir a sus vecinos, igual el pueblo podría podría ya tener, estar empoderado para haber enfrentado de alguna manera a esos policías, a esos militares, y eso no sucedió. A esos chicos y a unos cuantos los apalearon, los testimonios que llegan es que les reventaron las cabezas. Hubieron vecinos que también cogieron palo, pero fue una minoría. O sea, yo no voy a llamar ni mucho menos cobarde a las personas que estaban allí. A mí no me gusta ofender al cubano porque no haya actuado de la manera que yo creo que es correcta, pero sí hacer una reflexión, que entiendan, que acaben de comprender que únicamente sí. ¿Quiénes no actuaron correctamente? Los policías. Los policías. O sea, los policías atacaron a los manifestantes pacíficos. ¿Se había vecinos que pegaron a gente? Tampoco actuaron de manera correcta. No, los vecinos no pegaron. La policía pegó a los vecinos. La policía entró y pegó a los líderes de la manifestación, y hubo vecinos que intentaron defender a esos ciudadanos. Y el resto de los ciudadanos no intervinieron. En ese caso, es como aquí, el pueblo podía haberse rebelado contra la policía, porque en ese momento la policía estaba haciendo, no me entendiste lo que explicaba, es que mi hijo me está escuchando y me quiso hacer una aclaración, ¿no? O sea, que el pueblo podía haberse, por ejemplo, se podían haber puesto delante las mujeres y que el mundo entero viera las mujeres, los hombres, los niños, sacarlos de ese contexto, haber protegido a los niños y decir, ustedes no pasan por aquí, porque aquí se está diciendo la verdad. Sin embargo, el pueblo se esparció, estaban esparcidos en un círculo, abrieron el círculo y penetraron, no sé si eran boinas negras o no. Yo tengo esa imagen grabada en mi cabeza, como tengo las del 11 de julio, como tengo las historias de los plantados, como tengo ya tantas historias, ¿no? Cómo golpearon, cómo arremetieron con total fuerza contra unos ciudadanos que estaban ejerciendo un derecho legítimo. Ustedes saben cuántas veces yo sola y con gente y otras personas solas nos hemos parado en un sitio público aquí, por ejemplo en Barcelona, delante del consulado, y hemos estado diciendo todo lo que pensamos contra esos funcionarios del régimen. Yo le llamo funcionarios por llamarles de una forma bonita, del régimen comunista. Y a mí la policía no me puede pegar ni detener por eso si yo estoy cumpliendo con la ordenanza municipal, que a veces no sabes cuál es, pero lo primero que tú haces es después informarte de cuál es la ordenanza. Yo a veces incluso me he puesto en confrontación con la policía por unos metros de más, por estar aún más cerca de la fachada de ese consulado, y sé en ese momento, disculpen, que me ha saltado algo de la boca, sé que estaba forzando la marcha, que me podía haber dicho te pego una multa o te cargo y te llevo. Pero bueno, también esa es la función del ciudadano cuando está en desacuerdo con algo, y yo estoy en desacuerdo con que haya, por ejemplo, una sede consular de una dictadura en un país democrático y en un país de la Unión Europea como España. Pero bueno, no me voy a desviar. El tema es que el pueblo abre y permite que penetren los policías. Yo pienso que todo esto está siendo un proceso de aprendizaje, y todo esto vino también a raíz de que leo un post de una persona, ahora no recuerdo ni el nombre porque somos tantos en las redes, que la reflexión que hacía sobre lo que pasó en Caimanera era un reflejo de lo que realmente está pasando dentro del pueblo de Cuba, de ese miedo que tenemos, que todos hemos tenido, porque cuando vivimos en Cuba lo tenemos incorporado, y de que ese no es nuestro problema. Si nosotros tenemos, más o menos escapamos porque tenemos una familia de fuera que nos manda algo, aquel que no tiene nada para comer, pero bueno, no es mi problema, yo miro para el otro lado porque yo estoy resolviendo. También esto es parte del instinto de supervivencia del ser humano, pero pienso que en pleno siglo XXI, porque al menos algo que a mí me pasaba cuando estaba en Cuba, en pleno siglo XXI ya el ser humano debe haber desarrollado, más allá del instinto de supervivencia,
el instinto también de vivir en comunidad. La ventaja, Dime, un momento. la ventaja que han tenido los de Cuba respecto a otras dictaduras Mm. es eso. Ese es el problema que tienen. De hecho, ese es el problema que tienen. Que al tener un sustento económico de fuera, Sí. cosa que en otras dictaduras como la española no había, ellos se sienten protegidos cuando realmente lo único que están haciendo es alargar el proceso. Vale, pues mira, mi hijo me dice que esa es una desventaja que hemos tenido nosotros y que en Cuba, a diferencia de otras dictaduras, algo que ha favorecido al régimen es que los cubanos, muchos millones de cubanos, tienen un sustento económico desde el exterior y eso les hace como sobrevivir. Eso favorece a la dictadura, pero ralentiza el proceso de liberación. Esa es la diferencia, por ejemplo, que él me decía con otras dictaduras, como la dictadura que sufrieron en España, en la que las personas no tenían unas ayudas de remesa del exterior y tuvieron o que defenderse o que exiliarse y muchos defenderse desde aquí adentro. Bueno,